Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Estamos aquí con todos ustedes para hablar de nuestra materia, compras y abastecimientos. Bueno, pues estamos ya en la sesión número 11. También ya tenemos la sesión de hoy, escenografía un poco diferente. Y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, ya vamos a ver los últimos subtemas del tercer tema de esta materia. Vamos a acabar de ver lo que es las compras internacionales. También vamos a ver lo que nos ofrece el Tratado de Libre Comercio en lo referente a las compras internacionales. Y también vamos a adentrarnos un poquito al tema de las compras de bienes de capital, ¿no? Bueno, ¿cuáles van a ser los conocimientos que vamos a ir adquiriendo a lo largo de esta sesión? Bueno, pues vamos a hablar primeramente de las funciones de los aranceles. En la sesión pasada ya vimos un poco de qué son los aranceles, cómo se graban los aranceles y también cuáles son los bienes que se ven involucrados en los aranceles. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco más de la función que tienen, tanto una función de recaudación fiscal como también para la elaboración de algunas estadísticas que en algún momento futuro pueden llegar a ser de gran utilidad. Bueno, también vamos a hablar de los riesgos y también de la importancia del comercio exterior. ¿Cuáles son los riesgos que podemos llevar o que debemos considerar si estamos dispuestos a comprar algún bien del extranjero? Y finalmente vamos a también ver un poquito acerca de la compra de los bienes de capital. ¿Qué es un bien de capital? ¿Cuáles son los riesgos, tanto legales como funcionales, de traer un bien de capital? Bueno, pues básicamente es lo que vamos a ver. Bueno, pues vamos a proseguir con la materia. Este, Todo esto ya lo vimos, lo de las licitaciones, diferencias, ¿no? Urgencia, importación. Nos quedamos aquí, justamente, ¿no? Clasificación arancelaria. Bueno, pues, ¿qué es la clasificación arancelaria? Lo que yo les había venido comentando es de que es una clasificación que se le da a todos los productos que provienen del extranjero y que también tienen como destino final el extranjero. La clasificación arancelaria, como lo hemos visto anteriormente, se refiere a un número que lo vamos a llamar como fracción arancelaria. Esta fracción arancelaria lo que viene a hacer es clasificar el producto como tal dentro de una naturaleza de productos determinados. Lo que estábamos viendo, el ejemplo de la sesión pasada del plumón. Bueno, pues hay distintos colores de plumones, pero un color conlleva una fracción completamente distinta, una fracción arancelaria completamente única. Bueno, todos los productos, absolutamente todos, tanto importados como a exportar, deben de ser clasificados mediante un arancel. También hemos visto que generalmente todos los productos, o por lo menos la gran mayoría de los bienes a exportar, son libres de arancel. ¿Qué significa esto? Significa que estos bienes que van a ser exportados, es decir, que van a salir del país, no van a pagar un arancel. Todo esto se da con la finalidad de que el país se vuelva un país exportador en vez de un país importador. Un país importador conlleva a un país que está gastando más de lo que está recaudando. Vamos a verlo como una persona que está vendiendo, que está comprando más bienes de lo que está generando, que lo que está generando económicamente hablando. La teoría dicta de que todas las importaciones deben de ser gradualmente o en el mismo volumen que todas las exportaciones. Es decir, que todos los bienes importados deben de suplir a todos los bienes que vayan a ser exportados. Esto es lo que dice un poco la teoría. Todos estos datos se van a recolectar en el departamento de aduanas. El departamento de aduanas va a saber qué tipo de bienes se están importando o se están exportando en base justamente
a la fracción arancelaria que tengan los determinados productos. Una vez de que el Departamento de Aduanas ya haga sus estadísticas, y así como también vea la recaudación fiscal que se generó puede ser en un año, en un semestre o en un bimestre, en base a las importaciones o a las exportaciones, toda esa información se la comunica tanto a la Secretaría de Economía como también, obviamente, pues a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estas dos dependencias federales lo que van a hacer justamente van a elaborar las estadísticas nacionales, estadísticas de consumo, tanto de bienes importados como también de bienes exportados. Vamos también a conocer cuáles son los productos que estamos importando más y también cuáles son los productos que estamos exportando más. Todo esto, la Secretaría de Economía, estos datos los va a recolectar en un instrumento que se llama balanza comercial. La balanza comercial, básicamente, es la comparación entre las importaciones y las exportaciones. Esto dicho de un modo muy general. La balanza de pagos comercial, se divide en varias secciones. De hecho, se divide en 4 secciones, pero todo esto no lo vamos a tocar a fondo. Lo único que debemos de conocer es qué es una fracción arancelaria, para qué sirve y también cuál va a ser el modo en mis costos, en el precio final, que va a afectar el arancel. Cuando yo importo un determinado bien y tiene un arancel elevado, este tipo de arancel lo que va a hacer es justamente va a incrementar el precio final del producto que yo esté comprando. Por lo tanto, una comparación en base a precios, en base a costos, puede llegar a ser bastante redituable con un producto importado versus un producto nacional. Es posible de que incluso el producto nacional tenga las mismas características en calidad, así como también facilidades de pago, y a la vez sea más económico. Bueno, esto es la clasificación arancelaria. Ahora vamos a adentrarnos un poquito a ver la importancia, ¿no? La importancia, ¿para qué es importante que todos los productos estén clasificados mediante una fracción? Bueno, aquí les pongo una lámina, son 6 puntos básicamente y los vamos a analizar. El primer punto es que identifica a los productos específicos. Una fracción arancelaria justamente conlleva que dentro de un sistema informático se eviten todos estos descripciones con palabras, incluso descripciones un poco más profundas. Es un número que justamente tiene la finalidad de describir al producto como tal, sin necesidad de estar, haciendo una descripción más amplia, ¿no?, acerca de un producto terminado. Es una descripción clara y concisa para el sistema de aduanas, claro está, de un determinado producto. Ese es el primer punto. El segundo punto es también ver las importaciones versus las exportaciones. En este caso ya se manejan lo que es el sistema del Departamento de Aduanas, así como también los datos recolectados en la balanza comercial. Todo esto sirve justamente para ver si el país está exportando más productos que lo que está importando. Una vez más lo repito, es más importante, es más benéfico exportar que importar. El tercer punto es que identifica las cuotas. Las cuotas o incluso también los permisos legales que un determinado producto debe de tener antes incluso de ser traído al país. Hay muchos productos, sobre todo los productos de origen orgánico, ¿no? Entiéndase frutas y legumbres, todo este tipo de productos que antes de entrar al país, deben de cumplir justamente con requisitos de sanidad, fitosanitarios, ¿no? Y ya una vez de que ya se cumplan las normas, incluso una vez de que se garanticen los medios de producción
e incluso los medios de transportación, ya se puede hacer un despacho aduanal. Antes no. Si usted está comprando en algún momento dado algún bien en el extranjero, asegúrese muy bien de conocer cuáles son los requisitos, tanto legales, tanto incluso de otras dependencias. Tal vez haya seguros de la dependencia de Zagarpa, por ejemplo, que tengan que marcar su producto. Por lo tanto, es muy importante conocer muy bien la naturaleza de su producto y cuál va a ser, si es el caso, los permisos o las cuotas que su producto debe de cubrir aparte de la fracción arancelaria. Para conocer todo esto, puede acercarse, si se trata de algún producto de origen orgánico, vamos a decirlo también bovino, por ejemplo, se puede acercar a lo que es la Zagarpa. Ellos les pueden prestar especial atención a este tipo de cuestiones. El siguiente punto es de que la fracción arancelaria, como lo dije en la sesión pasada, es un número, y este número es un lenguaje internacional. Quiere decir que el Departamento de Aduanas va a otorgar el mismo número para un producto en la Ciudad de México que en la ciudad de Shanghái, aunque sean completamente aduanas distintas, aunque incluso sean lenguajes completamente diferentes, ¿no? Las fracciones arancelarias están justamente pensadas para que no importa el lenguaje ni las diferencias culturales que puedan llevar a un cambio de país, estos productos sean 100% identificables. Todo este sistema de fracciones arancelarias internacionales se le conoce como sistema arancelario armonizado. El sistema armonizado justamente es el lenguaje internacional para los departamentos de aduanas, para la clasificación correcta de los productos. Siguiente punto es estadísticas mundiales. Al ser el sistema armonizado un sistema completamente internacional, es decir, que todo mundo lo pueda llegar a entender y lo pueda llegar a interpretar, se es capaz o se tiene la capacidad, se tienen los recursos, ¿ya? Y también las habilidades para elaborar estadísticas mundiales o mapas incluso estadísticos. Esto se puede entender de qué región está exportando qué tipo de producto, en base a qué tipo de producto está importando más, etcétera. Estas fracciones también pueden llegar a servir, como es el siguiente punto, también para generar las estadísticas nacionales. ¿Cuánto se ha incrementado la importación, por ejemplo, de arroz? ¿Cuánto se ha incrementado la exportación de maíz en algún momento dado? Etcétera. Todo esto también sirve para conocer la salud de las industrias. Puede ser una industria en específico o una industria nacional. Y todo esto se va a ver reflejado en la balanza comercial. Hay que recordar que la balanza comercial es el principal índice de salud económica en base a comercio exterior que pueda llegar a tener una nación. El siguiente indicador de salud económica que pueda llegar a tener una nación es el tipo de cambio. El tipo de cambio en relación a otro tipo de monedas. Bueno, vamos a continuar. Ahora, una vez de que usted ya esté decidido a clasificar su producto, es necesario, paréntesis, es necesario también contar con los servicios profesionales de un agente aduanal para tal fin. Es necesario que usted comprenda cuáles son las partes de la fracción arancelaria que son los tocantes en referente a su producto. Básicamente una fracción arancelaria se compone de 8 números. Son 8 números y bueno, vamos a analizarlo, ¿no? Para esto traje un pequeño ejemplo, ¿no? Se los pongo aquí en la lámina, que es el de los muebles de madera para uso en cocinas. Pueden ser, vamos a decirlo que tablas para cortar vegetales, ¿no?
pueden ser incluso cajones de madera que sean utilizados específicamente en la cocina, etcétera. Este tipo de bienes. Bueno, este tipo de bienes que están hechos de madera y que deben de ser usados en la cocina, tiene la siguiente fracción arancelaria. Es la 94034001. Esa es su fracción arancelaria. Para todos los productos que estén hechos de madera, madera obviamente natural, ¿no? Y cuyo fin sea la utilización del mismo en la cocina. Bueno, esta es la fracción arancelaria. ¿Esto cómo se debe de leer? Los primeros dos números, es decir, el 94, es el capítulo. ¿Capítulo por qué? Justamente en la ley de los impuestos generales de importación y exportación, que es una ley que consta aproximadamente de 750 páginas, ¿no? Donde todos los productos imaginados y por haber están clasificados en un sistema armonizado. Todos estos productos, toda esta lista, esta lista enorme de productos, se clasifican mediante capítulos. Por ejemplo, el primer capítulo habla de todos los productos de origen animal, absolutamente todos. El capítulo 2 habla de todos los productos generados, por ejemplo, de la fauna, ¿no? de la flora, perdón. Pueden ser plantas para exposición, incluso algunas hierbas para consumo humano, hierbas medicinales, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente. Es una ley que tiene más de 96 capítulos, es decir, más de 96 posibles naturalezas de los productos. El capítulo más extenso, el capítulo más largo, más considerado en volumen, es el capítulo que se refiere justamente a todos los productos generados de la industria química, todos aquellos que se están generando, por ejemplo, en la industria farmacéutica, por ejemplo, es un listado enorme de ese tipo de productos. Entonces, cuando entendemos de que nuestra fracción arancelaria comienza con el número 93, significa que en este capítulo, en el capítulo 93, vamos a encontrar todos los artículos o todo lo que se pueda usar en una cocina. O también puede llegar a ser todos los productos que puedan llegar a ser usados con madera. Muy bien. El número 03, que son los siguientes dos números, después del 93, se le conoce como partida. ¿Esto qué significa? Significa que del capítulo 93, este tipo de productos es el tercero en la lista, es decir, es el tercer lugar de los productos que vienen en el capítulo 93, los artículos para cocina. Los siguientes dos números se les conoce como subpartida y finalmente los últimos dos, o el número 7 y 8, se le conoce ya como fracción. Hay algunos productos cuya fracción incluso nada más consta de 6 números. Son las fracciones más cortas, son las fracciones más, vamos a decirlo, más claras. Nada más tienen 6 números. En algunos productos las fracciones llevan 8 números. Esto dependiendo de si hay más versiones de un mismo producto o si es la única versión. En este caso, si estamos hablando de muebles de madera utilizados en cocina y vemos de que la fracción es la 01, posiblemente la fracción 02 sea muebles de madera utilizados en una sala, en una recámara, etcétera. Hay distintas versiones para un mismo tipo de mueble, un mueble hecho con madera o fabricado con madera. Así es como se clasifica básicamente todo producto, todo producto sujeto a una importación o también sujeto a cualquier exportación. En la mayoría de los casos, si usted revisa la ley, va a encontrar que básicamente hay muy pocos productos, me atrevo a decir que el 98%, un poquito más, un poquito menos,
todos los productos, no tienen un arancel para ser exportados. Todo esto, como se lo comenté antes, como se lo comenté anteriormente, para tratar de fomentar justamente que las pequeñas, medianas y grandes empresas se enfoquen también y también tengan clientes en el exterior. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son el procedimiento para importar? Si usted en algún momento dado cuenta con algún proveedor que se encuentre en algún otro punto del globo terráqueo, esta información le va a ser de gran utilidad. Todo esto para que usted conozca cuáles son los pasos que necesita realizar para justamente poder traer desde, vamos a poner un ejemplo, desde Singapur, su producto hasta México, ¿no? Estos pasos son tomados en cuenta del modo de que su proveedor está justamente en el exterior. Si usted en algún momento dado es el proveedor de un cliente externo, es más recomendable de que usted vea justamente la guía para exportar productos. El primer paso para la importación es justamente contar con un RFC. Esto a modo para lograr una recaudación fiscal, ¿no? Entonces se debe de contar con un RFC, por lo tanto las pequeñas y las microempresas deben de ser conscientes en justamente el trámite de este tipo de requisitos. El segundo paso es, una vez de que ya se tenga el RFC, tener una situación fiscal controlada. Todo esto conlleva a un pago correcto y adecuado tanto en forma y en tiempo de los impuestos que tenga su empresa. Si en algún momento dado su empresa es deudora del fisco o tiene algún pasivo en lo referente a los impuestos, entonces es completamente necesario liquidar dicha deuda. El tercer punto es contar o tramitar la firma electrónica avanzada. Esto es básicamente para facilitar o para llevar un mejor flujo en los trámites de manera electrónica, ¿no? Es utilizada tanto para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como también para otras dependencias, pero básicamente son los pasos que se deben llevar. El siguiente paso vendría siendo ya el contrato de un agente aduanal. El contrato de un agente aduanal es completamente necesario, porque es justamente el agente aduanal el que le va a ayudar a usted a toda la logística, a traer el producto del punto de origen al punto de destino. También va a ser el responsable de una clasificación arancelaria adecuada, así como también de toda la documentación que se debe de presentar en el departamento de aduanas para lograr una liberación rápida y en calidad y también en forma de su mercancía de cualquier aduana de México. Actualmente hay un debate sobre si es necesario, sobre si es indispensable incluso el contar con un agente aduanal. De hecho, hay ya reformas a las leyes que incluso tratan ya de, vamos a decirlo, de librar este requisito para que todas las empresas o personas físicas incluso puedan llegar a tener un proveedor en el extranjero y hacer ellos mismos todo el despacho aduanal. Si usted tiene experiencia para lograr un despacho aduanal correcto, tal vez este tipo de reformas le sea conveniente, pero por el contrario, si usted no cuenta con la experiencia, no tiene el conocimiento necesario para la clasificación arancelaria, para el libramiento de la aduana, para el llenado de las solicitudes ante dicho departamento, entonces lo más recomendable es de que aunque la ley lo permita y aunque la ley permita no tener un agente aduanal, usted se haga de los servicios de un agente aduanal. Todo esto para tratar de manejar un
un flujo más dinámico, tanto en la logística del transporte y de la colocación y todos estos procesos, como también para la logística y también el despacho de la mercancía de un recinto fiscal. Muy bien, el siguiente punto es estar, si va a importar, estar inscrito en el padrón de importadores. El padrón de importadores lo que viene siendo es un listado de estas empresas que tienen autorización por parte de la Secretaría de Economía de estar importando justamente bienes regularmente. Si su empresa va a realizar una sola importación durante el año, por ejemplo, y después de ese evento ya no piensa usted importar o piensa mejor enfocarse en realizar comercio nacional, lo más conveniente es manejar la situación sin inscribirse en el padrón de importación y tal vez asociarse con una empresa que justamente esté realizando importaciones cotidianamente. Todo esto para, vamos a decirlo de un modo, para evitar la documentación del registro del padrón de importador, ¿no? El registro del padrón de importador es para las empresas que sí tienen una actividad comercial extranjera recurrente. Quiere decir que sí están acostumbrados a estar importando de manera frecuente, de maneras de ciclos, ¿no? Si no es su caso, como le comenté, lo más recomendable es asociarse tal vez o aliarse con una empresa que sí lo haga, tal vez consolidar un pedido y enfocarse en el comercio nacional. Si por el contrario es una empresa que sí se dedica a este tipo de cuestiones, entonces lo conveniente y lo indispensable, mejor dicho, perdón, es estar inscrito en el padrón de importadores. El siguiente punto es cumplir con el pago de las contribuciones fiscales, es decir, los aranceles. Una vez de que se haya traído ya la mercancía y se haya cumplido con toda la documentación aduanal, del departamento, etcétera, es completamente indispensable que usted libere también el pago del arancel, ¿no? O de los aranceles. Recordamos de que son 3 tipos de aranceles: ad valorem, específico y mixto. El ad valorem, vamos a recordar un poquito, ad valorem se refiere justamente a los aranceles que cobran un determinado porcentaje del valor monetario de un determinado producto, un determinado bien. El arancel específico cubre una cuota, como su nombre lo indica, específica. Esto sin importar el volumen del envío, ¿no? Y el mixto incluye tanto una elaboración de un arancel ad valorem como también una cuota fija. El siguiente punto, bueno, es cumplir con las restricciones no arancelarias, tales como cuotas compensatorias en algún momento dado, tales como incluso permisos fitosanitarios, permisos también de hasta seguridad civil, ¿no? Protección civil. Son seguros que hay algunos productos, son muy pocos, son muy limitados los que deben de llevar este tipo de requisitos. Por lo tanto, es completamente necesario que usted tenga conocimiento pleno de la ley de justamente de los bienes importados y exportados para conocer cuáles son las especificaciones que conlleva su producto. Y finalmente, bueno, es cumplir con el pedimento de importación. El pedimento de importación es el único documento avalado por la ley, por el gobierno, que va a legalizar todo producto que usted esté importando. Si usted en algún momento dado no tiene algún pedimento de importación, está completamente desprotegido, incluso a un embargo, porque no tendría usted ningún documento que avale la legalidad de la estancia de un producto en algún momento determinado dentro del país.
Por lo tanto, es uno de los requisitos más importantes para realizar una compra en el exterior. Contar con un pedimento de importación. El pedimento de importación lo avala el agente aduanal. Una vez de que el agente aduanal, que es justamente el medio de contacto entre usted y el gobierno o la dependencia de aduanas, tenga ya el pedimento de importación, puede decirse que ya la mercancía ya es completamente legal. Antes estaríamos hablando de mercancía que no tiene una justificación legal de permanencia dentro del país. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de NAFTA. El NAFTA es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Conlleva básicamente a 3 actores internacionales: Canadá, Estados Unidos y México. Fue ratificado en 1994. Fue avalado justamente por el presidente de aquel entonces, que era Salinas de Gortari, y lo que conllevaba, o los beneficios esperados del NAFTA, era justamente una mayor generación de divisas internacionales a raíz de mayores exportaciones. Lo que conllevaba el NAFTA, o lo que conlleva, mejor dicho, el NAFTA, es una eliminación arancelaria entre los 3 países. Esto quiere decir que usted puede llegar a importar o a exportar cualquier tipo de bien a Estados Unidos, o de Estados Unidos o a Canadá o de Canadá, y librar justamente el pedimento de importación sin el pago arancelario. Esto conlleva que va a ser más económico traer mercancía de Estados Unidos o de Canadá, y así como también va a ser más económico llevar mercancía a Estados Unidos o Canadá por parte de México. El NAFTA debería de ser justamente plenamente aprovechado por los mexicanos. Actualmente la comunidad extranjera ha visto una gran ventaja estratégica en el NAFTA. Ha colocado grandes plantas de producción en México, ha aprovechado el NAFTA y ha llevado sus productos justamente a Estados Unidos, a Canadá, con el fin de que sus productos no tengan un cobro arancelario. Esto ha llevado a la creación de la idea de que México es el puente perfecto para llegar a Estados Unidos y a Canadá, ¿no? Y que puede ser plenamente aprovechado por toda América Latina e inclusive también por algunos países de Europa. Es por ello que siempre se ha planteado la posibilidad de más inversión extranjera directa a México en forma de plantas de fabricación, ¿no? En insumos de capital, como puede ser maquinaria, todo esto, para satisfacer la demanda del mercado norteamericano. Bueno, vamos a ver un poco lo que dice la lámina, ¿no? Bueno, es un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, ¿no? Y también ha incrementado el volumen de comercio entre las 3 naciones. Actualmente se habla mucho de la dependencia económica de México, y esto se ve también a raíz del NAFTA. Si en algún momento dado la economía de Estados Unidos se llega a estancar y su consumo se llega también a parar un poco, también en algún momento dado nuestra economía se va a ver frenada, justamente porque hay una gran dependencia de exportaciones y de importaciones con Estados Unidos, entre Estados Unidos y México. Eso es una desventaja de lo que ha traído el NAFTA, ¿no? Un poco, esa dependencia económica, incluso hasta productiva de Estados Unidos hacia México. Pero eso es otro tema. Vamos a ver entonces cómo podemos aprovechar el NAFTA para traer nuestros productos de Estados Unidos hacia México. Lo que también facilita el NAFTA o el Tratado de Libre Comercio es de que la mercancía llegue a ser despachada de una manera más breve, más dinámica en el recinto fiscal, que quiere decir aduana, ¿no? Nada más se piden ya documentos de certificación de origen,
se hace constatar de que es un producto mexicano o que es un producto extranjero y ya se puede expedir el pedimento de importación. Ya son procesos más rápidos, son procesos ya más dinámicos. Por algo la frontera con Laredo, la aduana de Laredo, es el punto aduanal más transitado en todo el mundo y mucho es gracias a esto. Bueno, otros datos que le pongo en la lámina es de que ha habido un crecimiento del 128% desde 1996, esto en materia de volumen de comercio exterior con Estados Unidos, ¿no? Y esto ha incrementado el volumen de 296,000 millones de dólares a unos 676,000 millones de dólares, ¿no? Es decir, se ha incrementado en gran medida el volumen monetario referente al comercio exterior entre estas dos naciones. Bueno, todo esto, el NAFTA también aprovecha la diferencia o la desigualdad en mano de obra, tanto en Estados Unidos como en México. En México la mano de obra es mucho más económica. A pesar de que mantenemos un mismo nivel de inflación, inflacionario similar, la mano de obra en México es más económica que en Estados Unidos. Es menos remunerada que allá. Esto sirve también como una estrategia para el país, ya de que en algún momento dado México puede fomentar la creación estratégica de una mano de obra mucho más barata, más económica que en toda la región, que en tanto Canadá y Estados Unidos. Esto está fomentando una inversión directa extranjera que va a generar mayores plantas de fabricación, algunas infraestructuras también para transportación, ¿no? Etcétera. Bueno, ahora vamos a hablar de la compra de bienes de capital, que ya es otro subtema de la materia. Las compras de bienes de capital básicamente se refieren a productos que toda planta de producción va a necesitar para la creación o la transformación de insumos a productos terminados, es decir, maquinaria. Un producto de capital, un bien de capital se debe de entender como una línea de producción, una línea de ensamblaje, maquinaria que justamente lo que va a venir haciendo es transformar insumos en productos terminados. No se consideran materias primas, un bien de capital no es una materia prima ni es un insumo primario, así como también son distintos a los bienes financieros. Los bienes financieros son completamente distintos a los bienes de capital. Muy bien. Como son bienes de producción o de fabricación, deben de ser productos de larga duración, deben de ser productos cuyo endosamiento económico justifique justamente la utilización de dicha maquinaria. Debe de ser un costo, vamos a decirlo, elevado, pero debe de ser relativamente bajo al beneficio que se va a emplear. Vamos a ver, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación determina de que actualmente hay 600 empresas dedicadas justamente a la fabricación de bienes de capital, es decir, a la fabricación de maquinaria, al ensamblaje de líneas de producción, de este tipo de productos, ¿no? Actualmente existen 600 empresas dedicadas plenamente a esto, ¿no? Y bueno, ¿qué se considera como bienes de capital? Bueno, se considera lo siguiente: maquinaria, componentes y partes. Ese es el primer punto. El segundo punto, bombas para líquidos. También es considerado como un bien de capital. Equipo para tratamiento de aguas, tanto para reciclar aguas como en algún momento dado generación de agua, ¿no? Que en este caso ya incluso podemos ver de avances tecnológicos y todo este tipo de cosas, también se considera como bien de capital.
moldes, troqueles y modelos para la fundición. Vamos a decirlo, moldes, ¿no? Moldes para metales, para plásticos, etcétera. También son considerados como bienes de capital. Equipo de construcción también es considerado como bien de capital. Toda esta maquinaria para la fabricación de puentes, de infraestructura pública, también es considerado como tal, así como también maquinaria o equipo de minería o de extracción, ¿no? Las plataformas, los pozos petroleros también son considerados como bienes de capital. También todo el equipo empleado en la minería, en la extracción de minerales y de metales preciosos, también es considerado como bien de capital. Y bueno, también toda la maquinaria agrícola, entiéndase desde tractores hasta grandes fumigadores, etcétera. Todos los bienes de capital conllevan un riesgo monetario alto. Esto se genera dado que los bienes de capital son excesivamente costosos para un uso único. Por eso debemos de contemplar la utilización de la maquinaria para distintos tipos de procesos. Debe de ser una maquinaria completamente flexible para cubrir las necesidades de una línea de ensamblaje, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los problemas que este tipo de bien conlleva? Bueno, pues el principal es de que no se puede estar comprando repetidamente este tipo de bienes, dado su elevado costo. Son bienes que se compran generalmente 1 o 2 veces en la vida útil incluso de la planta de fabricación, ¿no? De la fábrica, y después de esto, bueno, pues se puede llegar incluso a revender a empresas más pequeñas. Por lo tanto, esto va a conllevar un costo oculto. El costo oculto es básicamente la reparación, el servicio, la adaptación de nuevos programas informáticos, ¿no? Etcétera. Todos estos tipos de costos también van a elevar en algún momento dado el costo final de este tipo de bien. Por lo tanto, es completamente necesario que con el proveedor usted establezca muy bien cuáles van a ser los costos totales de un tipo de bien de capital. Si en algún momento dado usted nota de que el proveedor nada más hace mención de un costo, que es el costo de la máquina, e incluso omite como costos de instalación, asesoramiento, servicio, reparación y todo esto, es completamente necesario que usted también contemple que estos tipos de servicios van a conllevar un precio final. Bueno, los costos ocultos ya lo vimos. También conlleva un riesgo de que todo este tipo de bienes se pueden ver afectados por los cambios tecnológicos. En algún momento dado, el software o el programa puede cambiar o puede llegarse a renovar y toda la maquinaria puede incluso llegar a parecer obsoleta. Por lo tanto, es completamente necesario, si usted tiene la posibilidad de adquirir un tipo de este bien de manera nueva, entonces hágalo, ya que si compra un producto seminuevo, puede conllevar a una desactualización en software, en programa, incluso hasta puede conllevar costos y riesgos ocultos que ni siquiera se pueden plantear con el proveedor. Bueno, requieren también el costo de una capacitación a los empleados, costo tanto monetario como de tiempo, una capacitación que conlleve justamente comprender todo el funcionamiento de este tipo de bienes, y todo esto debe de ser también contemplado al momento de evaluar el costo y el beneficio. Y finalmente,
También se pueden considerar formas especiales para su financiamiento. Puede ser a crédito, puede ser incluso dando en garantía algún otro tipo de bien, incluso hasta de capital, etcétera. La negociación para un tipo de bien como esto incluye aspectos más importantes. No es tan básico, no es incluso tan general como para otro tipo de insumos, para un insumo primario, uno secundario, etcétera. Ya estamos hablando de bienes de capital ya de una escala inclusive mayor. Bueno, pues creo que ya hablé demasiado por la sesión de ahora. Y bueno, pues nos quedamos aquí en la compra de los insumos de capital. Y bueno, pues ya nos faltan pocas sesiones para terminar la materia. Y bueno, pues les dejo una actividad al final para que la resuelvan y mediten acerca de todos estos aspectos. Y bueno, pues yo me despido agradeciéndoles mucho por la atención y bueno, pues, hasta pronto.